Y a las 10 horas 22 minutos está en línea con nosotros y tengo el gusto de saludar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, gobernador? Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias. Pregunto cómo andan con el plus de saber cómo anda Gabriela, ¿no? Gabriela está bien, la atosigamos por teléfono, le contamos a los oyentes, ya que los spoilea el gobernador de la provincia. Gabriela fue contagiada de coronavirus y está reponiéndose en su casa, cansada pero bien. La estamos, insisto, atosigando con mensajes. No, le mandamos también trabaja en Radio Provincia, así que la verdad que no, me sabía que estaba con contagiada, pero no sabía cómo estaba. Está preguntando como jefe de personal, Kicillof. Quiero saber si hay alguna preocupación que tenga que tener. No, debe tener todos los certificados en regla. No, la verdad que yo, porque a veces escucho el programa de ella. Espero que no esté escuchando ella ahora, por las dudas. No le vamos a sumar una preocupación extra. Queremos agradecerle primero al gobernador, que siempre tiene la gentileza de atendernos un día después del anuncio del presidente de la Nación, junto con Horacio Rodríguez Larreta y el propio Kicillof, de la extensión de la cuarentena en los mismos términos en los que venía desarrollándose hasta ahora, pero ahora continuará hasta el 16 de agosto. Nosotros hablábamos recién como un concepto de esto de que nos está faltando un horizonte, que nos está faltando una perspectiva, y que hemos percibido, por lo menos en mi caso, un tono un poco más severo, si se quiere, en las intervenciones de ayer. ¿Hay más preocupación, hay más inquietud de parte de ustedes, del trío de gestores de la cuarentena? Mira, lo que dijo Alberto tiene que ver no solo con lo que está pasando primero en la ciudad de Buenos Aires, después por cordón, con más concentración en el primero, segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, sino también en provincias vecinas y en todo el país, que es que en la medida en que sigue circulando el virus, crecen los contagios y eso va a un ritmo que depende justamente del nivel de contagios, empleando cada vez más de la infraestructura hospitalaria y de salud. Entonces sí, preocupación por supuesto. Me parece que una de las cosas que hay que valorar y que quedó, entiendo yo, bastante claro el otro día, porque era importante decirlo, es que gracias a la cuarentena que hicimos, hoy tenemos 62% ocupado de las camas en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA más precisamente, en el Gran Buenos Aires, pero que ya estaríamos desbordados si no hubiéramos tenido el tiempo y todo el esfuerzo que se hizo para poder duplicar la cantidad de camas. Lo que pasa con el coronavirus es que de los contagiados, un porcentaje tiene la enfermedad en una situación de gravedad que los lleva a internarse. De los que llevan a internarse, una parte va a terapia intensiva y una parte, y hay porcentajes ya a nivel mundial, incluso no sobrevive a la enfermedad. Entonces, cuanto mayor son los contagios, más rápidos son los contagios, más difícil es ir manejando la cuestión sanitaria, más allá de que el contagio mismo no sabemos, aún en los leves, si puede tener secuelas, porque lo que tiene el coronavirus, y de nuevo, son simplemente las cosas que uno va leyendo para estar al tanto. Lo que tiene el coronavirus es que afecta no solo los pulmones, sino que hay ciertos síntomas que no se sabe del todo si tienen que ver con la circulación en sangre, la cuestión cardíaca, lo que tiene que ver con la pérdida del olfato y el gusto. Obviamente no es un tema pulmonar, la pérdida de sensibilidad en los dedos de los pies, diferentes síntomas que aún en casos leves habrá que ver si traen alguna secuela, ¿no? Porque es una enfermedad nueva y desconocida, y recién tenemos 6 meses de experiencia a nivel mundial para hacer los estudios, algunos de los cuales no alcanza el tiempo. Conclusión, hay todavía disponibilidad de camas por todo lo que hicimos. Si no, si hubiéramos dejado la cosa como estaba cuando recibimos el gobierno, ya estaríamos desbordados. Esto es un dato que tiene que conocer la ciudadanía,
Y la otra cuestión es que cuanto más rápidos son los contagios, más dificultad hay para abordar la cuestión sanitaria. Creo que todo eso se dijo, y también yo planteé esta idea de cuarentena intermitente y traté de mostrar que es un poco lo que ha ocurrido en otros lugares del planeta, donde cuando hay un rebrote o cuando se aceleran los casos hay que tomar más medidas restrictivas, porque hoy en día lo único que funciona es bajar la movilidad, bajar los contactos entre la gente y todas las medidas de cuidado personal que bueno, que tratamos de nuevo de concientizar para que no haya fatiga, cansancio, descuidos o bueno, irresponsabilidades. Gobernador, déjeme entender de la forma más brutal posible esta decisión. Si uno se para en la anterior extensión de la cuarentena, bueno, se puso un plazo y se iba viendo cuál era el resultado. Si el resultado al cabo de esa extensión fue mayor cantidad de casos y una aceleración en el nivel de contagios, uno podría pensar, bueno, se vuelve un poco atrás en esta lógica de la cuarentena intermitente, y en cambio se mantiene todo sin cambios, sin modificaciones. ¿No hay como un ruido en ese sentido? Mira, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires habían planteado una suerte de cronograma sin fechas de aperturas sucesivas, y bueno, eso por decisión de la ciudad se interrumpió. Y bueno, estamos a ver, lo voy a tratar de explicar con claridad. Me parece que hay un montón de protocolos que se establecieron, que los resultados de la cuarentena y los resultados epidemiológicos y sanitarios dependen del cumplimiento de esos protocolos. Algunos de ellos son públicos, como deben llevarse adelante diferentes cuestiones que tienen que ver con lo productivo, con lo comercial, con el distanciamiento, con las colas, con atender adentro, fuera del local, con el tamaño de los locales, con, bueno, cuestiones que están reguladas. Otras que no están reguladas, como conductas personales, que todos sabemos bien que algunos cumplen y otros no. Sabemos que hoy, por ejemplo, las reuniones sociales son fuente de contagio entre las más peligrosas que hay, porque hoy queda claro que estar 15 minutos en un lugar cerrado con alguien con coronavirus es prácticamente una certeza que se va a contagiar el que esté en esa situación. Obviamente depende de muchos factores, la carga viral, la circulación del aire, pero bueno, hay cosas que claramente hoy se conocen y no están recomendadas, y tienen un grado de cumplimiento con los niveles actuales de restricciones que bueno, que podría ser mejor. Eso depende en parte del control, la supervisión, y en parte de las actitudes individuales y la conciencia de cada uno, porque la verdad que uno puede decir, bueno, no se pueden juntar, está prohibidas las reuniones sociales, pero si en un edificio deciden juntarse en algún salón de usos múltiples y tener una reunión privada, la verdad que lo único que se puede hacer para evitarlo es que haya una denuncia o simplemente que la gente entienda que eso es muy peligroso. Pero Kicillof, uno también puede percibir que hay un aflojamiento de parte de los controles, hay como una suerte de, obviamente, cansancio, hastío, llamémosle como uno quiera, pero no son del mismo rigor los controles que había al inicio de la cuarentena que los que hay ahora al cabo de 4 meses. Y lo que pasa es que también el grado de apertura que hubo de algunas actividades implica, al principio cuando estaba prohibido salir a la calle excepto para ir a hacer una compra a algún local de cercanía, mercado. Y bueno, entonces sí, más allá de que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires somos 17 millones de bonaerenses y es imposible controlar que cada uno cumpla la cuarentena, se pueden hacer controles en algunos lugares, como se hacen en los municipios, como se hacen con los comercios, donde hay clausuras, donde hay apercibimientos, donde hay... Pero bueno, una persona caminando en la calle hoy tiene varios motivos por los cuales está permitido hacerlo, entonces los controles son distintos. Ahora se está terminando de generar el mecanismo por el cual la tarjeta SUBE
solo funcione para aquellos que tienen el permiso, ya sea por ser esenciales o por alguna característica, entonces que directamente no funcione la tarjeta, porque de otro modo hay que entrar a los medios de transporte y empezar a supervisar que cada uno esté cumpliendo, cosa que se hace por operativos, es lo mismo que todo. O me podrá decir, bueno, hay gente que pasa un semáforo rojo a la noche, hay menos controles, bueno, no se puede cada semáforo tener a alguien, ¿no? Pero yo insisto sobre este punto para tenerlo claro. ¿Le parece a usted, Kicillof, que esto fue una cuestión de, bueno, no dan las posibilidades de parte del Estado, nacional, provincial, municipal, etcétera, etcétera, de abordar todas esas situaciones, o, bueno, ya llegó el punto donde la gente tiene que saber un poco qué hacer y es un dejar hacer, apelando, por supuesto, a la responsabilidad? Mira, si uno observa lo que está pasando en el mundo, hay un cumplimiento muy fuerte de normas de aislamiento o de precauciones personales, porque finalmente lo más efectivo que se puede hacer para no contagiarse es que cada uno tome los recaudos para no entrar en contacto con el virus, porque la recíproca, la contraria, que no los tome, seguro contagia. Después hay limitaciones y restricciones públicas a determinadas actividades. Pero lo que te quiero decir es que en aquellos países, yo lo dije y traté de decirlo de una forma amable, porque acá no se trata de estar retándonos entre nosotros. Me parece que lo que hay que hacer es tener mucha conciencia y no tener actitudes que pongan en riesgo a cada uno y a los demás. Si eso funcionara así, en el extremo se podría tener muchísimo menos controles y reglamentaciones estrictas, si cada uno se cuidara y tuviera total claridad con lo que pasa si no lo hace. Te digo esto porque en los países donde hubo un muy rápido crecimiento de los contagios y entonces un desborde de la situación sanitaria y esas escenas que vimos todos, y no me quiero poner con esto muy gráfico porque son horribles y todos las recordamos, que tienen que ver con los fallecimientos, con la imposibilidad de incluso de manejar las cuestiones fúnebres, bueno, todo lo que todos sabemos. En esos países la gente, bueno, con eso en la retina, creo que dijo, bueno, esto es grave, es peligroso. Acá en la Argentina evitamos eso, pero probablemente por haberlo evitado también, las imágenes son de que hay lugar, de que estamos ampliando las camas, y entonces tampoco es tan perentorio o tan clara la percepción de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, hay que manejar esas cuestiones, y obviamente tiene que ver en parte con regulaciones y en parte con actitudes. Si nadie se cuida porque piensa que esto no existe, y también quiero mencionar que hay campañas prácticamente públicas de algunos sectores para decir esto no existe, esto no importa, igual no mata, son ideas del gobierno para estar controlándote, y bueno, sobre algunas conciencias eso genera un impacto. Así que hoy estamos en esa discusión que me parece que es social y que yo creo que conviene darla, ¿no? Porque si no, por más prohibiciones que uno ponga, si no hay un acompañamiento voluntario y una comprensión, va a ser todo del orden del control y del castigo, y uno no quiere hacerlo así. Gobernador, a este ritmo de contagios, y si tomamos la fotografía de los últimos números, ¿cuándo se colma la capacidad de atención, al menos en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué día, qué aproximadamente? Bueno, esos modelos predictivos, la verdad que vienen fallando bastante, por eso uno no quiere casarse con ninguno de esos resultados, porque depende de varias variables, ¿no? Por ejemplo, si se respetan todas las normas y todas las recomendaciones, obviamente los contagios deberían reducirse o estabilizarse. Si no se respetan, se empieza a multiplicar. Entonces, lo único que uno puede hacer, con alguna certeza, pero también con dudas, es tomar la trayectoria reciente y decir, supongamos que 10 personas adicionales, contando las que entran y los que salen, van ocupando las terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires. Entonces supongo que ese ritmo es constante y digo, bueno, quedan más o menos 1000 terapias entre públicas y privadas, a 10 por día, serían 100 días, ¿no? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, y esos son números sí. relativamente reales. Sí. Ahora, si eso se acelera y se empiezan a ocupar las terapias entre los nuevos que deben usarlas
y los que salen por un motivo o por otro, entonces, y pasa 20, entonces es la mitad, 50 días. Uh-huh. Claro. Claro, yo por eso decía con el ritmo de aceleración que viene mostrando la pandemia en la Argentina. Sí, es como que se viene comportando por escalones. Uh-huh. De pronto son 2.000 casos por día, de pronto 3.000 casos por día y se estabiliza 10, 15 días. Uh-huh. Y después los próximos 15 días dependen de los contagios de los 15 días anteriores, cuando uno ve el efecto sobre el sistema sanitario. Uh-huh. Y este es otro de los problemas. Si hoy, por ejemplo, como ha pasado en otros países, se adoptara una cuarentena de nuevo muy estricta, los resultados los vamos a ver en 15 días, en términos a veces no de bajada de casos diarios, sino de reducción de la velocidad de crecimiento. ¿Se entiende o es muy extraño? No es que los casos por día bajan, sino que simplemente dejan de crecer a la tasa que lo venían haciendo. Uh-huh. Entonces, bueno, todas estas variables que dependen de comportamientos sociales, del desenvolvimiento también de la enfermedad y del virus, porque a medida que se contagia más gente, también pasa que los que ya se contagiaron dejan de contagiarse. Uh-huh. Y de contagiar. Sí. Entonces va generando una parte de la población que ya no es susceptible, muy pequeña todavía, claro, que no es susceptible de contagiarse. Entonces, todos estos elementos, decisiones del Estado, conductas individuales, desenvolvimiento de la enfermedad, todo esto es lo que va marcando el ritmo de crecimiento de los contagios. Ahora, ¿cuál es el objetivo? No que no se llenen las terapias intensivas. El primer objetivo es que se contagie menos gente, Mariano. Sí. Porque hoy lo que no se sabe es qué efectos puede tener, aún el que sea leve o asintomático, si puede tener algún efecto ulterior. Entonces, la idea es que se contagie la menor cantidad de gente posible. Obviamente es una enfermedad, uh-huh, es un virus, aunque, qué sé yo, tengas un transcurso de la enfermedad leve, bueno, no está bueno enfermarse, para empezar, y además no sabemos qué secuelas puede tener, y además contagia. En los primeros días, vos ni siquiera sabes que estás enfermo, claro, porque tiene una incubación, y sí contagiás. Entonces, bueno, todo el esfuerzo que hemos hecho de quintuplicar la cantidad de operadores, digamos, y rastreadores y asistentes que están llamando a la gente que estuvo con gente con coronavirus para que se quede en su casa, uh-huh, preventivamente, bueno, todo esto tiene que ver con los modos que han funcionado relativamente para bajar el ritmo de contagio, que es lo principal. Estamos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Le quiero hacer un par cortitas, después darle pie a mi compañera Patricia Valli, a ver si podemos abordar la mayor cantidad de temas. Un tema que hemos consultado a varios funcionarios y dirigentes que han pasado por este espacio es, por lo menos de mi parte, la percepción de que no hay una vocación alegada o expuesta de parte de las administraciones nacional, provinciales, de programar. Usted lo dijo ayer, la pandemia no pasó, es una ilusión creer que la pandemia ya pasó, que hay sectores que tratan de instalarlo, etcétera, etcétera, y uno, por supuesto, coincide con ese diagnóstico. Ahora bien, uno no ve tampoco una vocación de las administraciones de programar una economía de la pandemia, es decir, de qué modo se pueden reconvertir actividades productivas a través de financiamiento, a través de crédito, etcétera, etcétera, de actividades presenciales a actividades remotas. Y no solo pienso en el teletrabajo, pienso en el desarrollo de rubros de la actividad económica, la gastronomía, el espectáculo, etcétera, etcétera. ¿Alguien está trabajando sobre eso, Kicillof? Sí, y un montón. Lo que pasa es que uno también, como la enfermedad llegó acá en marzo, digamos, y a los primeros países, los asiáticos, los europeos, se declaró antes, ¿no? Como que también hay un elemento que tampoco puedo dar ninguna certeza, pero parece haber un elemento estacional también, como las actividades al aire libre reducen la probabilidad de contagio. Obviamente un clima más benévolo, para empezar, permite más actividades al aire libre. En algunos lugares, te doy ejemplos, Nueva York, por ejemplo, volvieron a funcionar las actividades gastronómicas, pero atendiendo a la calle. Uh-huh. Incluso cierran las calles o media calzada para que se puedan poner las mesas ahí si la vereda no es suficientemente ancha.
Entonces hay una suerte de reconversión, no de rubro, porque ahora sí muchos restaurantes, bares han pasado al delivery mientras tanto, ¿no? A la venta a domicilio o a esta modalidad de llevarse la comida porque no pueden atender en los locales. Al mismo tiempo algunas actividades artísticas han tenido, bueno, sus espectáculos online y se está trabajando con eso, también a nivel mundial. Pero la verdad que todo el mundo está muy esperanzado, si bien no tenemos una fecha clara, pero hay mucha expectativa puesta en que aparezca una vacuna, porque con la aparición y producción y capacidad de difundir una vacuna, la verdad que la enfermedad puede seguir, pero con otro grado de control de sus efectos y los contagios. Entonces, sobre todo en población de riesgo, bueno, hay mucho para hacer. Argentina se involucró en varios proyectos de testeo de vacunas con convenios, digamos, para conseguir que la vacuna se desarrolle en el país o llegue primero al país. Bueno, todas estas cosas las conocen ustedes. Lo que nadie está pensando en el fondo es que durante los próximos años no va a haber más turismo o no va a haber más gastronomía, lo que implica una reconversión de fondos. Hoy, de momento, lo que se está haciendo en todos lados, y en Argentina y en la provincia, donde lanzamos un programa que se llama ASAP, ¿no?, de asistencia a los sectores perjudicados por la pandemia, es a través del crédito, a través de subsidios, a través del pago de parte de la nómina de salarios, el sostenimiento de esas actividades mientras, por las restricciones que hay, no se puedan desenvolver de la forma común, ¿no?, en el que lo hacían. Me parece que después lo otro, pensar que de ahora en adelante, por muchísimo tiempo, vamos a convivir con un virus que va a impedir todo tipo de reunión social. Bueno, sí, hay cosas, pero bueno, hoy más bien se apuesta que a través de la ciencia se pueda controlar la pandemia sin cambiar la cultura en general o la forma digamos, determinada forma. Uno puede pensar en un mundo ya sin reuniones, sin espectáculos, sin restaurantes, sin no sé qué, porque la pandemia nunca se controla. Sí, uno diría, bueno, hay que convertir todos los sectores, pero no parece ser lo que todo en todo el mundo, digo, para tomar experiencias de otros países. Sí, tal vez modalidades intermedias, entre tanto, de turismo local, de diferentes grados de ocupación, que obviamente ponen en jaque determinadas actividades más que otras, ¿no? Kicillof, ¿cuánto cree que va a crecer la pobreza, la desocupación al cabo de esta pandemia? Bueno, el problema de la pandemia son varios, y ahora ya hablando más en el plano de todo lo que uno viene estudiando, discutiendo y observando, el problema grave de la pandemia es la enorme incertidumbre, ¿no? Es un factor que afecta tremendamente a las economías de todo el mundo. Lo que no se sabe es cuánto tiempo va a durar y con qué profundidad lo va a hacer. Hay diferentes panoramas posibles, ¿no? Uno es que esto encuentre una solución. Ahora hablaban de una vacuna, de nuevo sin generar falsa expectativa, pero que puede estar en los próximos meses ya disponible. Algunos hablan de enero del año que viene, otros después, y después los remedios, ¿no? Porque aún si no hubiera vacuna, pero hubiera un remedio eficaz que impide que la enfermedad se vuelva grave, como hasta cierto punto estamos viendo que ocurre con el suero humano, entonces el plasma, ¿no? Entonces ahora se está probando lo mismo, que tiene una escala totalmente distinta, con plasma de equinos, ¿no? Sí. Que es la forma en la que se hacen los antídotos de los venenos, de diferentes medicamentos que se hacen así, también la enfermedad hemorrágica argentina. Bueno, hay varios tratamientos de ese tipo que funcionan. Si uno encontrara no una vacuna, pero un tratamiento, entonces podría tener también un control más claro sobre los efectos de la enfermedad, no ya sobre el contagio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Sin saber cuánto dura, tampoco se puede saber cómo va a ser el impacto. Ahora te agrego algo, Mariano, porque lo que se está viendo en ciertos países es que como este es un cierre, llamémoslo, regulatorio de la actividad, entonces después cuando se quitan restricciones, la respuesta de la economía está siendo bastante rápida. Yo no quiero hablar del rebote, la magnitud del rebote, de la velocidad de la recuperación, porque como este es un fenómeno que también afectó las finanzas mundiales, terminó endeudando
a los sectores de la economía privada, a los propios estados, a nivel internacional te hablo. Entonces también no es que después todo vuelve a la normalidad y todos están como estaban antes, evidentemente no. Por eso nuestro plan, por ejemplo, sí tuvo que ver, el plan de estímulo tuvo que ver con que los que vuelvan a trabajar de los sectores perjudicados, reducirle los ingresos brutos fuertemente para que después cuando vuelvan a la actividad no tengan también que hacerse cargo de situaciones complicadas. Pero todo eso es la salida. Yo, para darte una respuesta, hoy no sabemos si esto termina en agosto, septiembre, es una cosa. Si se extiende hasta marzo del año que viene es otra distinta. Ojalá, yo te digo, ojalá se resuelva lo antes posible. Entonces el efecto va a ser menor y probablemente hay chance de que, como hoy hay actividades que están cerradas, no porque digamos, por algún hecho intrínseco o económico propio, sino por un tema sanitario, se supone que después, cuando esa restricción se quite, la reacción puede ser rápida. Pero bueno, todo esto depende también de cuánto dure. Está mi compañera Patricia Valli en la línea para hacerle una consulta, gobernador. Bien. ¿Qué tal, gobernador? Sí, quería consultarle por, la provincia tiene la SAP, el gobierno nacional tiene el IFE, el ATP, pero fundamentalmente por el sector de la economía informal, ¿no? Que lo que se ve también es que obviamente los 30.000 pesos que se dieron hasta ahora no alcanzan por todos los meses que pasaron y se vuelven a ver situaciones de venta ambulante, por ejemplo, que no sería lo deseado por el contexto de pandemia solamente, pero quería preguntarle si hay algún refuerzo, o si estuvieran hablando también con Nación de algún refuerzo para ayudar a estos sectores, ¿no? Que están volviendo a la calle por razones de fuerza mayor. Sí, Alberto dijo ayer que tanto el IFE como el ATP van a continuar en tanto sean necesarios, porque esto no es solo tomar medidas de restricción, sino también poner instrumentos para atravesar esa situación. Obviamente que hay dos problemas, el nivel que tienen, que es un esfuerzo enorme de inversión pública para sostener, pero también el alcance, que hay sectores o individuos o situaciones que no quedaron contempladas. Ahí lo que se empezó a hacer, que también cuando empezó la pandemia nadie sabía si iba a durar un mes, 2 meses, nadie sabía, ¿no? Era difícil planificar. Uno obviamente se fue mejorando con el paso del tiempo y con medidas complementarias. Nosotros acá en la provincia agregamos medidas complementarias para sectores que no habían sido alcanzados, pero bueno, con una capacidad mucho menor en lo financiero y en lo económico, pero para sectores que no habían sido alcanzados por las medidas de asistencia del gobierno. Yo lo que veo es que 9 millones de personas con IFE es un plan que no tiene mucho precedente, ¿no? Lo mismo ATP, que es la ayuda a pago de salarios al sector privado para que no se pierdan los puestos de trabajo, la previsión de despidos. Hay muchas medidas, pero claro, esto, una economía funcionando así, por decir algo, un año o periodos muy prolongados, bueno, uno está viendo también Estados Unidos, el seguro de desempleo y hoy las discusiones que hay en el Congreso por los problemas que hay con cualquier medida de emergencia de este tipo, ¿no? Cuando se va extendiendo. O sea que yo creo que lo que hay que hacer es seguir ampliando el alcance y al mismo tiempo contemplando las situaciones y viendo cuáles son las magnitudes. Pero bueno, sí, eso lo estamos hablando permanentemente con el gobierno nacional. Les quiero decir por otro lado, porque todos hablan de la provincia de Buenos Aires como si fuera solo el conurbano. Nosotros tenemos 100 municipios que no están en esta situación de velocidad de contagio ni de restricciones todavía de ASPO, ¿no? De aislamiento, sino que ya están en distanciamiento. En ese caso, ahí la actividad se ha retomado, no con normalidad, todo con protocolos, con mucho cuidado, pero se está retomando la actividad y también se ve que el regreso a la actividad restringido y en algunos lugares del país alivia, pero tampoco alcanza, porque el país es una unidad y el mundo también en lo económico. Entonces,
Bueno, lo que estamos esperando, la verdad, es que haya una solución científica a esto. Uh-huh. Gobernador, ¿usted es de los que percibe una diferencia entre la oposición con responsabilidad de gestión y aquella que, que de alguna manera encarna el expresidente Mauricio Macri? ¿O cree, en cambio, que hay una sola expresión opositora con sus matices de un determinado carácter? ¿Cómo caracteriza usted la oposición en Argentina en este momento? Porque, digo, a cuento de este señalamiento de, bueno, hay algunos sectores que están dando a entender de la cuarentena y de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Y están a la vista. A veces uno escucha a algún miembro de Juntos por el Cambio quejándose de la cuarentena y se pregunta si lo está criticando a Larreta, uh-huh. ¿no? Sí. Porque no, yo sé que no lo nombran, uh-huh. Pero tampoco uno quiere generar ni una chicana ni una división, pero son claras las actitudes distintas, mira, son muy claras, son evidentes. Después también hay un sector de la prensa que yo lo he visto porque veo a veces la tele y estaban muy muy contrarios a todo tipo de restricción y hablaban de que la gente estaba encerrada, qué sé yo, cosa que, bueno, la angustia es obvia y uno la conoce y además la comparte y la vive, ¿no? Como familia, como persona. La verdad que todo esto es horrible porque tenemos un virus dando vueltas, no por las medidas que se toman para que ese virus no se cobre más vida. Pero bueno, creo que esa confusión existía. Después lo mismo, yo el otro día lo marqué con que la situación económica, algunos se la atribuían el mismo medio, decía que era culpa de la cuarentena cuando era un tema nacional y que era culpa del coronavirus cuando era un tema internacional. Uh-huh. O sea que eso, yo dije, se nota mucho porque es efectivamente así. De la misma manera venían diciendo que tenía que haber una flexibilización, cuando hubo decían, ¿cómo? Ahora hay una flexibilización. Sí, hay muchos casos. Entonces, bueno, se ve que hay una cuestión de ataque al gobierno. Y ahí es donde yo veo que hay una parte de la oposición que está conservando determinado electorado, determinada porción de la sociedad que no le gusta el gobierno y que debe ver con mucha incomodidad que trabajemos coordinadamente. Ahora, se la doy vuelta, así como usted percibe, como muchos dirigentes, dos oposiciones. ¿Hay dos oficialismos también? ¿Hay un oficialismo de Alberto Fernández, si se quiere, y un oficialismo más ligado al kirchnerismo, a donde podríamos situarlo a usted también, con un ánimo más, entre comillas, confrontativo con algunos poderes de facto, y en cambio Alberto Fernández más dialoguista, o es una caracterización brutal de mi parte? No sé, brutal lo decís vos. Yo creo que sí, que en el oficialismo puede haber individualmente matices y bueno, también la otra vez surgieron algunos dirigentes diciendo una cosa, diciendo otra, eso le da alguna riqueza, pero Alberto Fernández hoy indudablemente como presidente cuenta con el absoluto apoyo de todo el frente de todos, no me parece que eso no está de ninguna manera en duda, no, yo no lo veo. Uh-huh. Ahora, recién le preguntaba por la oposición y el rol que están teniendo, y entiendo que en la provincia de Buenos Aires también está muy discutida la situación con la oposición a partir del proyecto de ley de financiamiento que ha presentado el Ejecutivo. Sí, esa es una situación que tuvimos estos últimos días. La verdad que nosotros presentamos una ley que fue una ley que lo único que hacía era unos créditos internacionales que ya estaban, incluso algunos vienen de la administración anterior, pero que se van a hacer efectivos porque se habían demorado. La administración anterior tuvo una muy pobre ejecución de financiamiento internacional, que quiero decir, es para viviendas, es para agua potable, es para diferentes cuestiones, porque el financiamiento internacional no es plata prácticamente, no es que sea dinero, es dinero para utilizar en determinados rubros y con unidades ejecutoras y con las normas de los organismos internacionales. O sea que la verdad que en eso es una parte. La otra parte tiene que ver con renovación de las letras que vienen de la administración pasada, y la otra parte es porque a los intendentes oficialistas y también opositores, a todos por igual, se les dio un financiamiento, el gobierno provincial les dio recursos que deben reintegrar, pero yo lo que le dije es que quería que lo hicieran una vez pasada la pandemia, digamos,
y en 18 cuotas sin interés, o sea, prácticamente, bueno, muy, muy ventajoso para los intendentes que necesitaron alguna asistencia. Otra asistencia se les dio no reintegrable, pero una parte de esta manera, lo tomaron muchos intendentes. El problema es que yo como gobernador no puedo regular esa forma de devolverla más allá del año. Uh-huh. Entonces, cuando salió la normativa estaba puesta para que se devuelva ahora, y la verdad es que hasta fin de año no era la intención, pero eso lo tiene que aprobar la legislatura y conviene a todos los intendentes. Eso es el grueso de lo que se presentó. Y venía hablándose, y la verdad que en el medio de eso, como pasó la vez pasada en el Congreso, en la legislatura, aparecieron algunos miembros de nuestra oposición diciendo que querían tal cosa, tal otra, que no lo querían votar, o pidiendo otras cosas, y la verdad que beneficia esto a toda la provincia. No es para mí ese endeudamiento, es para toda la provincia, y a diferencia del gobierno pasado, que emitió títulos que colocó, igual que el gobierno nacional, en Wall Street, y bueno, y era como un dinero que se discutió para qué se iba a usar, y la verdad que es un problema. No quiero meterme a criticar ahora el gobierno pasado, porque ya dije todo lo que pienso, y hoy estamos tratando de ver cómo, a la par del gobierno nacional, podemos lograr que eso sea sostenible, porque como lo dejaron era insostenible. Bueno, se presentó esta ley, y yo lo único que miro es perplejo cómo no la votan cuando todos los intendentes la necesitan. Uh-huh. Habla con... Pato, sí, perdóname. Sí, no, quería consultarlo justamente por la negociación de deuda. Si bien, bueno, está la de la provincia alineada a la de Nación, Nación está pensando en una nueva extensión del plazo para el canje, y bueno, es un tema que también se está demorando, ¿no? La definición. ¿Cuánto está impactando eso en las necesidades de financiamiento de la provincia y en la posibilidad de resolver, ¿no? También la deuda propia? Mira, nosotros tenemos abierto una conversación con los bonistas. Esa conversación está evidentemente ligada a la situación de la deuda nacional, porque nosotros como provincia somos la provincia que recibimos, como recibió el gobierno nacional, una situación de sobreendeudamiento, nosotros también. Entonces somos la que está en una condición de mayor estrés por el endeudamiento, y entonces las conversaciones están obviamente vinculadas, anudadas, porque a veces son hasta los mismos acreedores. Así que un poco nosotros lo que venimos haciendo es conversando con los bonistas, pero vemos que hay una expectativa de ver qué ocurre con la deuda nacional por parte de los bonistas. Todo el tiempo estamos viendo cómo se puede dar una solución. Con respecto a lo que hicimos, ya presentamos una propuesta, y bueno, y ahora, igual que Nación, se están extendiendo los plazos para que se pueda conversar a fondo a ver si se consigue una solución que podamos pagar, porque la verdad comprometernos a algo que no vamos a poder abordar es contraproducente. Uh-huh. Estamos en línea con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Me quedan dos consultas puntuales sobre la provincia de Buenos Aires y alguna más sobre la Nación, pero quiero abordar la cuestión de la desaparición de hace más de 90 días de Facundo Astudillo Castro. La madre ha dicho en las últimas horas que el sistema judicial no quiere hacer nada, y desde que empezó el caso ha tenido severos cuestionamientos, por supuesto, y una mirada de muchas sospechas sobre el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires. Gobernador, ¿nos puede decir en qué punto está hoy la búsqueda de este joven, y si hay alguna perspectiva, si hay algún grado de optimismo sobre el posible hallazgo de Facundo? Hoy yo no tengo acceso a la investigación de ninguna manera, primero porque no lo haría, para sostener la cuestión obvia de la independencia judicial, que puedan investigar todo lo que tengan que investigar, y además la familia pidió que pasara a la justicia federal y que la investigación sobre el caso la hiciera con fuerzas federales, con policía federal, no con policía provincial ni justicia provincial.
En ese caso lo dije claro, la provincia entera está a disposición de la justicia, hoy federal. Y obviamente que lo que más esperamos es que bueno, que se sepa qué pasó y que aparezca Facundo, obviamente, y en eso lo que quiero que quede bien claro es que no se va a encubrir absolutamente a nadie y que hoy tampoco está bajo jurisdicción provincial de investigación. Uh-huh. ¿Está conforme con el accionar del área de seguridad? Y le pregunto en general por este caso, pero en particular también por la gestión de Sergio Berni y con los recurrentes encontronazos que tiene con la Nación y con la ministra nacional. Mira, yo creo que había que resolver un tema primero de situación en las que se recibieron las fuerzas, tanto federales como provinciales, y la situación que había en términos de delitos. Yo me pasé toda la campaña diciendo que los números del gobierno anterior no eran buenos y que venían creciendo. Después vino obviamente la pandemia que redujo las tasas y bueno, y ahora estamos en una situación donde se está volviendo a la circulación de manera medida, pero aparecen situaciones que tienen que ver con delitos y bueno, sí, obviamente había que coordinar y articular y hoy lo hemos podido hacer. Hoy hay fuerzas federales que coordinan con las fuerzas provinciales en el territorio de nuestra provincia, que es algo que ocurrió durante nuestro gobierno pasado, durante el gobierno anterior y bueno, había que terminar de coordinarlo. Hoy ya está ocurriendo. Y después, con respecto a la situación, la verdad que estamos necesitando, y lo vamos a hacer una inversión muy grande para poder proveer de capacitación mayor, de lo que tiene que ver con equipamiento, bueno, todo eso, tanto el parque de patrullas como el parque, y bueno, y la situación tecnológica de la fuerza, la verdad que no está muy lejos de ser lo que debería ser, así que hay que hacer mucha más inversión y nos disponemos a hacerlo. Por supuesto que estamos en una situación complicada en lo financiero, en lo económico. La emergencia en términos de seguridad existió durante todos los 4 años pasados, es decir, durante la gestión anterior. Nosotros lo que pretendemos hacer es dotarla de mayor profesionalismo y obviamente coordinar con fuerzas federales y tener un despliegue de mayor llegada y bueno, eso requiere también recursos que estamos disponiendo para eso. Uh-huh. Kicillof, usted es gobernador y fue ministro de Economía. ¿Qué le parece el desenlace que ha tenido, por lo menos hasta ahora, el caso Vicentín, a la luz de este nuevo DNU del gobierno abandonando la idea de la intervención? Mira, yo hoy lo escuchaba a Alberto Fernández, que estuvo hablando, explicando muy bien en una radio, creo que en el Destape, uh-huh, con Roberto Navarro, algunas de estas cuestiones. Me parece que fue muy claro. Él se trataba mirá que es una empresa que no opera poco en la provincia de Buenos Aires, sí, opera en Santa Fe sobre todo, uh-huh, así que tampoco quiero opinar sobre lo que no conozco en detalle y que no es directamente una incumbencia directamente, ¿no?, de mi provincia, pero sí lo que quiero decir es que se intentó hacer una suerte de rescate de la empresa porque se conoció que estaba en convocatoria de acreedores, se conoció que había conseguido durante el gobierno anterior un financiamiento enorme, aun cuando ya estaba en dificultades, y que terminó horriblemente mal, y se conoció también que hay investigaciones judiciales sobre el accionar de la empresa, de sus accionistas, de sus directivos, y que eso todavía tampoco está resuelto. Ahí el gobierno nacional, para que esa empresa no termine dejando un montón de pequeños productores y de productores en general sin cobrar sus deudas, intentó un rescate de la empresa, un juez intervino y pidió que se hiciera lo que se había planteado, y bueno, y eso no se pudo hacer, y va pasando el tiempo, y la verdad que yo no sé en qué estado está hoy la empresa, pero bueno, lo que el gobierno quería hacer se le impidió la justicia. Después el gobernador de Santa Fe propuso algo que tampoco lo aceptó la justicia, así que me parece lo más prudente, lo más lógico. Yo lo escuchaba hoy a Alberto decir que él no quiere estatizar deudas privadas, y si solo quedan deudas, sería esa la situación. Así que me parece totalmente
válido y juicioso lo que hizo el gobierno. Trató de llevar adelante un rescate de la empresa y intervino en justicia, lo impidió, lo cuestionó, bueno, y no se pudo hacer de esa manera, y después va pasando el tiempo y la cosa ya no es igual que antes. Le queremos agradecer por el tiempo, y antes de despedirlo, preguntarle si usted tiene todavía expectativa de que se vaya a implementar un aporte extraordinario para las grandes fortunas en Argentina. Y eso, mira, yo creo que estuvo bien el planteo de que se discutiera ampliamente. La discusión ha sido, creo yo, hasta ahora, a nivel de sociedad, como sociedad, productiva e interesante, porque me parece que el planteo que se hace va en línea con lo que incluso se está haciendo en varios lugares del mundo ante la pandemia. Después, yo creo que esto, como es un resorte del Congreso Nacional, bueno, habrá que ver. Yo, si la discusión aparece ya en el Congreso Nacional, voy a charlarlo con los diputados de la provincia de Buenos Aires también, pero una vez que se presente el debate en el Congreso. Estoy esperando porque me parece un debate que hay que tener, pero después es una ley del Congreso. Yo sobre eso no tengo interés. Le agradecemos mucho por este tiempo con nosotros y, como siempre, por la disposición a charlar aquí en Toma y Daca, gobernador. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande.